Camión que trabajaba en obras del Cerro San Cristóbal desbarrancó y quedó cercano al condominio en el que ya había caído una enorme roca. Parque Metropolitano suspendió las faenas. Instituto Nacional de Estadísticas detectó indicios de manipulación del IPC y realizó la denuncia ante la Fiscalía. Además, suspendió de sus labores a funcionario a cargo. Y anticuaria de Centro Comercial de Vitacura dijo que recibió en su casa una cabeza de chancho que interpretó como amenaza por sus reclamos ante la proliferación de clubes nocturnos. Último minuto. Vamos con la información del momento. Esta noche el comentarista deportivo de nuestro canal, Fernando Solabarrieta, fue víctima de un violento portonazo en Providencia y de esto nos cuenta Héctor Safi. Así es, Felipe, estamos justamente acá en la comuna de Providencia junto a nuestro compañero de trabajo en Televisión Nacional, Fernando Solabarrieta, que fue víctima de un robo con violencia respecto a lo que fue sucedido. ¿Cómo estás, Fernando? Primero que todo, bueno, nuestra solidaridad contigo y saber, bueno, que nos comentes respecto a lo que sucedió. Sí, bueno, muchas gracias. Habíamos ido a comer con mis papás que estaban de paso por Santiago y mañana se iban de viaje se van, de hecho, yo espero que se puedan ir, a ver a mis hermanos, y en ese momento los pasé a dejar acá, estábamos estacionados con el motor encendido porque se estaban bajando del auto, cuando de pronto mi papá me grita cuidado y yo me doy cuenta que en la ventana mía había un tipo encapuchado, con bufanda, qué sé yo, y amenazándome. Uno nunca cree que le va a pasar esto a uno, entonces también yo de alguna manera quiero contar esto porque para que nos cuidemos todos y para que estemos muy alertas siempre. Porque yo primero pensé que era una broma, que alguien me estaba haciendo una broma pesada, y me demoro como 10 segundos en darme cuenta que era una situación real. El tipo me baja muy violentamente del auto. Yo lo único que atiné ante los gritos de mi papá y de mi mamá fue a tratar de demorar un poco la situación, porque supuse que como no era tan tarde, eran tipo 11:30, 20 para las 12, había gente concurriendo, en una calle concurrida, y estaban los conserjes de los edificios. Dije en una de esas, pensando dentro de los segundos de lo que estaba sucediendo, y si esto se demora a lo mejor se escapan. Y entonces, como me demoré un poco en bajar, y los tipos se desesperaron, y uno de ellos me tiró un punzón, parece que andaban con armas como armas blancas, en una pierna, me reducen, y allí dos de ellos salen corriendo. Yo a esa altura estaba muy preocupado por lo que pasara con mi mamá, que estaba en el asiento de atrás. Entonces en ese instante me doy cuenta que se van dos corriendo a un auto que estaba estacionado 20 metros más adelante, y el otro se sube dentro del auto para irse, y en ese momento mi mamá da vuelta para saber qué estaba pasando conmigo, y al dar vuelta al auto, el otro, yo intento abrir la puerta, el otro muchacho ya se estaba yendo y sale a gran velocidad y pasa a llevar a mi mamá, y mi mamá ahí se cae, y quedé muy preocupado porque el auto salió corriendo, huyendo los dos autos, digamos, el que me habían robado a mí y el auto que los estaba esperando a ellos, y mi madre en ese momento cae al piso muy fuerte. Se pegó en la cabeza, de hecho. Sí, al salir el auto. Entonces ahí yo ya me quedé muy preocupado de mi mamá. Gracias a Dios está bien mi mamá y mi papá también. Y yo tengo un par de lesiones leves, nomás producto del forcejeo, de cuando me sacan, que yo me demoro un poco, y ahí yo creo que ellos se desesperan, y para hacerlo más rápido, al tratar de reducirlo, uno de ellos me mete un punzón en la pierna. ¿Tuviste oportunidad de ver si te venían siguiendo, si a lo mejor te identificaron, quizás como periodista de televisión, algo así? Sí, no, yo tengo la sensación que quiero creer que no nos estaban siguiendo, que esto fue una situación con la que ellos se encontraron, un vehículo que estaba estacionado en marcha, que éramos nosotros, y ellos seguramente iban pasando por acá y estaban, evidentemente, seguro estaban buscando qué hacer, y justo encontraron esta situación. Creo yo tengo la sensación, me daría mucho más miedo pensar que me estaban siguiendo, que saben dónde viven mis papás y que podrían habernos estado esperando. Yo quiero imaginar que no, que esto fue una situación circunstancial que ocurrió en ese momento, y que bueno, lamentablemente nos tocó a nosotros, como le ha tocado a tantos chilenos, sufrir este tipo de situaciones. Estamos en un país... ¿Cómo están ellos, tu papá, el estado anímico de ellos? ¿Están muy asustados? Mi madre está muy asustada, sí. Mi mamá, además yo quedé muy preocupado porque cuando uno de ellos sin ninguna contemplación sale con el auto a gran velocidad, retrocede, no le importó nada que mi madre estuviera parada ahí, mi madre cae al piso, yo recuerdo un momento que se pega en la cabeza, incluso ahí yo me freno de todo, incluso hago un intento como salir corriendo, no para alcanzarlo, sino que para mirarles la patente al otro auto, pero ya no alcancé, me preocupaba mucho más mi mamá, que estaba en el piso y no sabía en qué condiciones había quedado.
Así que mi mamá me preocupaba mucho, pero gracias a Dios está bien. Muy choqueado, obviamente, estamos súper choqueados de lo que pasó. Nunca. También estamos en vivo para la transmisión a través de Facebook Live de Ahora Noticias. Cuéntanos un poco, priorizar sobre todo la información respecto a la salud, tanto tuya, de tu mamá, de tu papá, ¿cómo están? Mira, gracias a Dios mi padre y mi madre están bien, pero mi madre, como contaba, al momento de huir uno de ellos, como mi madre había quedado muy preocupada porque yo había quedado del otro lado del vehículo, cuando ellos me reducen entre tres, ella da la vuelta como buena mamá a verme a mí. Y en ese instante es cuando uno de ellos ya se había subido al auto para escapar. Entonces retrocede el auto a gran velocidad para hallar a mi mamá cae al piso, se pega en la cabeza, ella dice que está bien, y yo la veo bien, pero está muy choqueada, y yo tengo un par de heridas de cuando me tiran al piso, el forcejeo y un punzón que me meten en la pierna para reducirme, no porque yo hubiese presentado resistencia, sino más bien porque yo me demoré mucho dentro de la única reacción que yo atiné a tener es que a tratar de demorar esta situación, porque como es una calle concurrida y no era tarde, dije, bueno, mucha gente se puede dar cuenta de lo que está pasando y si eso sucede, a lo mejor ellos se escapan. ¿Vieron algo, Fernando? No, Ivette llegó ahora, que habíamos ido, mírame, gracias a Dios, íbamos a ir a comer todos juntos con los niños para despedir a los abuelos. Y los chicos tenían prueba mañana, así que mi mujer se quedó con ellos en la casa estudiando y yo fui solo con mis papás. Gracias a Dios, porque imagínate esto hubiese sucedido con mis hijos dentro del auto, hubiese sido aún peor. ¿Cuántos sujetos eran? ¿Eran menores de edad, mayores? Eran tres, yo vi a dos que no lo vi bien, pero la sensación es que no eran niños, eran jóvenes de 20, 25 años. ¿Te hicieron algo en un momento? No, garabato nomás, suelta el reloj. Y sale del auto con insultos, obviamente, tratando de amedrentarnos y con violencia, si fueron violentas. ¿Estos sujetos están dateados? No creo, yo la verdad que espero que no, porque a uno le da más miedo pensar eso, pero yo tengo la sensación que no, que esto fue una situación como le sucede a tantos chilenos, ¿no? De que estábamos estacionados con el auto encendido y que ellos vieron la oportunidad en ese momento y que bueno, lamentablemente nosotros no. Bueno, es que tampoco puedes estar todo el día mirando para atrás o para los costados para pensar que no. Uno tiende a pensar en una vida un poco más tranquila, pero lamentablemente ni eso se puede hacer. Pues imagínate, estábamos estacionados afuera del departamento de mis padres para dejarlos cuando sucede todo esto, así que no. Yo espero que no sea un dato de esto, sino que más bien una situación circunstancial que ellos aprovecharon nada más. Pero afortunadamente tu mamá está bien ahora. Sí, yo igual tengo miedo porque. Bueno, se ve bien mi vieja ahora, pero mañana viaja, entonces no, seguramente mañana va a estar muy nerviosa. Bueno, obviamente no es una situación que quiera vivir nadie. Entonces, está bien, pero me gustaría revisarla también, porque el golpe que se dio fue fuerte. Y nada, yo lo único que me gustaría decir es que tenemos que estar muy alertas, que esto es una situación. Me cuesta encontrar a una persona que no le haya pasado algo. Entonces estamos viviendo en un país súper peligroso. Esa es la verdad. Yo ya tenía cierta sensación de que estábamos en un país peligroso después de esto, imagínate. Lamentablemente estamos viviendo en un país donde tenemos que cuidarnos, porque la delincuencia nos está ganando. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Ahí escuchamos a Fernando Solabarrieta, nuestro compañero ahí en Televisión Nacional, y que por supuesto, bueno, Fernando, muchas gracias, bueno, toda nuestra solidaridad en este momento difícil que estás viviendo, y por supuesto, bueno, tú, si nos puedes comentar más respecto, ¿qué es lo que te han dicho tus papás que sienten después de esta situación, esta grave situación que tienen? Dentro de todo están tranquilos, porque yo creo que finalmente el hecho de que haya sucedido esto sin heridas, o sea que dentro de todo tuvimos algo de suerte, nos tiene más tranquilos. Y las pérdidas materiales, bueno, lo material va y viene, digamos. La gracia de Dios, los tres estamos bien, no hubo mayores cosas que lamentar en términos físicos, heridas leves nomás, y eso nos da tranquilidad. Pero están súper asustados también, claro. Ellos son de un pueblo donde este tipo de cosas no pasan. Ellos venían a visitarte, venían de viaje, y vienen a una actividad familiar, lo sorprenden estos tipos. Por supuesto, tú sientes que es mucho más peligroso el país de un momento a esta parte. Sí, aparte, ¿sabes qué? La sensación que te deja es que si a lo mejor estuvieses solo, no sé, lo que te pueda ocurrir es, bueno, te toca a ti, ¿no? Pero cuando está tu madre dentro del vehículo y tu padre,
la sensación de frustración es mucho mayor porque no puedes hacer nada para ayudarlos. Entonces, al revés, es una situación mucho más terrible y apremiante porque en el fondo es de mayor cobardía, porque es una señora la que está atrás, entonces, y sabes que no puedes reaccionar porque, bueno, y lo mejor es que la verdad no hay que reaccionar nunca, porque tú no sabes a qué están decididos esta persona. Eso es básicamente, no poner resistencia porque finalmente la delincuencia actúa. Sí, yo creo que sí, porque yo imagínate que yo lo único que hice fue tratar de demorar un poco la situación y en ese momento ya se pusieron muy violentos. O sea, comenzó esto de manera muy violenta, pero ya cuando yo me demoré un poco en salir del auto, que deben haber sido segundos, ellos se pusieron muchísimo más violentos. Así es que la verdad es que la recomendación es que no tratar de más que puede recomendar uno, imagínate, no es que uno tenga experiencia en esto, pero de acuerdo a lo que me acaba de pasar, sí, pues sigo pensando lo que siempre he pensado, que no hay que poner resistencia. Yo no lo opuse, pero lo único que hice fue demorarme un poco en salir del vehículo y eso hizo que esto fuera aún peor, digamos. ¿Qué tipo de amenazas te decían? ¿Te amenazaron de muerte? ¿Aparte de agredirte físicamente? Estaban con los punzones en las manos, encapuchados con los punzones, siempre amenazando a como que te iban a atacar. Y en el momento en que yo me demoro de salir del auto y me sacan con un pie hacia afuera, digamos, yo caigo y al momento de estar reducido, uno de ellos me clava un punzón en la pierna. Y ahí, bueno, obviamente yo ya me daba cuenta que estaban decididos a cualquier cosa. Entonces, seguí la recomendación que todos tenemos, que yo les decía, tranquilos, llévense todo. Y fue lo que hicieron, en definitiva. Lamentablemente el hecho final es el que a mí más indignación me provocó, porque como mi madre en ese instante se da vuelta al auto para ver en ese instante es cuando el tipo, sin ninguna contemplación, echa el auto hacia atrás y pasa a llevar a mi mamá. Y esa parte me dejó muy, muy mal, porque veo a mi madre caer, pegarse en la cabeza. Eso... ¿Han tenido oportunidad de que un médico vea las lesiones que tienen todos en este caso? Vamos a ir a contratar lesiones. Yo quiero hacer esto como corresponde. Pienso que la delincuencia hoy en día es un problema muy grande para el país y guardando silencio nosotros no ayudamos en nada. Así que vamos a hacer todo el procedimiento policial que corresponda. Seguir el procedimiento policial, incluso en caso de que sea capturado, seguir el procedimiento judicial también podría ser. Sí, claro que sí. Sí, hay que hacer algo. Uno desde su humilde opción, que es la opción de cualquier ciudadano, hay que seguir con esto hasta el final, ¿no? Pues no tenemos otra, tenemos que cuidarnos entre nosotros, estamos realmente en un país muy peligroso. Bien, pues Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido en este difícil momento y todo el cariño y solidaridad de Televisión Nacional, los compañeros de trabajo del Departamento de Prensa. Muchísimas gracias. Muy amable, que esté muy bien. Gracias. Bueno, ahí lo escuchábamos, Fernando Solabarrieta, víctima lamentablemente de un violento delito en la puerta del hogar de sus padres acá en Providencia. Le roban su vehículo amenazado con armas blancas y por supuesto una situación que está siendo investigada por la policía para poder dar con el paradero de estos peligrosos delincuentes que asaltaron a nuestro compañero de trabajo, Felipe. Sí, pues nos quedamos muy atentos a lo que ocurra durante las próximas horas con esta investigación y los detalles también respecto a la situación ahí familiar de Fernando. Un abrazo para ti, Héctor Safir, muchas gracias. Bien, seguimos con otro tema. Preocupación provocó en un condominio de Providencia el volcamiento de un camión en el Cerro San Cristóbal que desbarrancó. De esto nos cuenta más Camilo Zavala. ¿Qué tal, Felipe? Buenas noches. Exactamente, pongan atención en esta noticia porque a esta hora podríamos estar contándoles otra historia. Fue algo bastante peligroso cuando desbarrancó este camión ahí en el Cerro San Cristóbal y estuvo muy cerca de caer directamente a un condominio donde habían, por ejemplo, niños jugando ahí justo a esa hora. Todo comienza a las 5:15 de la tarde y donde están ustedes viendo ahí en el Cerro San Cristóbal iba transitando por un camino de tierra este camión, por razones que están siendo investigadas por la CIA de Carabineros. El conductor, por una maniobra que, les insisto, está siendo investigada, pierde el control y posteriormente esta máquina vuelca, una máquina de alto tonelaje, un camión de carga, y se va directo para abajo. Desbarrancó ahí de esa manera y rápidamente llegaron los equipos de emergencia, bomberos y también personal de la Municipalidad de Providencia para prestarle los primeros auxilios a este conductor que al parecer había salido eyectado luego de sufrir este
accidente. ¿Cuál es el problema? Que este camión iba directo hacia abajo hasta este condominio, y es por eso que existe muchísima preocupación por parte de los vecinos, porque no es primera vez que ocurre algo así. Les cuento, por ejemplo, el 15 de enero pasado, una roca cayó directamente de este cerro, directo hasta un lugar de los juegos donde se encontraban los niños ahí jugando en este condominio. Afortunadamente, en esta oportunidad el camión quedó ahí, y la preocupación ahora está en la condición de salud y cómo está evolucionando este chofer que está internado en un centro hospitalario. Miren, tenemos declaraciones al respecto con lo ocurrido durante la tarde de este lunes ahí en el Cerro San Cristóbal. La gente está muy asustada. A mediados de enero cayó una tremenda roca aquí en el jardín. Había gente muy cercana. Ahora es este tremendo camión que rodó aparentemente 100 metros. Cayó de un camino de más arriba a otro más abajo, rodando 100 metros. Y la verdad es que no hay forma de parar una tremenda roca o un tremendo camión que haga revuelo. Y podría aquí hacer un tremendo daño. Un camión quedó colgando. Ese camión rodó 100 metros y yo creo que tiene que haber quedado 200 de nuestro parque a muy escasos metros donde cayó la roca. Si ese camión hubiese venido con material, hubiese sido el rodar de un camión más todo el material que traía arriba, que es mínimo 7 o 8 metros cúbicos. El camión está fijo, tiene un montón de cadenas, tenemos 2 palas grandes que lo están sujetando, y por lo mismo quería transmitir absoluta tranquilidad a los vecinos. Las obras están cerradas, están completamente paralizadas, no sabemos bien qué es lo que sucedió, si fue una mala maniobra o un problema de salud del chofer. Bien, ahí en ese lugar, en ese terreno, se están realizando algunas labores de construcción. Les insisto, afortunadamente este camión nos siguió camino hacia abajo luego de desbarrancar, porque podríamos estar contando otra noticia a esta hora. Sin embargo, los vecinos ya dicen que lo más seguro es que tomen acciones en contra de la empresa que está realizando todos los trabajos ahí en ese sector, Felipe. Camilo Zavala, muchas gracias. Buenas noches. Una anticuaria de Vitacura recibió una cabeza de cerdo en la puerta de su casa. Lo interpretó como una amenaza de muerte y apunta a locatarios del mismo centro comercial en el que trabaja. Quien transita por las calles Félix de Amesti en Las Condes a las 6:30 de la mañana no es un vecino de barrio, ni un vendedor, ni menos un visitante. Sería un recadero que en su hombro lleva el mensaje que colgará en la reja de una casa. La bolsa contenía una cabeza de chancho. Es como una amenaza de muerte, encuentro yo. Quien se siente amenazada es Elena Tagle, anticuaria que tiene su local en el centro comercial Lo Castillo de Vitacura. Fue en su casa donde dejaron la cabeza de cerdo. Creo que la motivación es porque yo soy la que alego todo el tiempo, porque estoy agotada de ver que pagamos gastos comunes, no tenemos letrero, no tenemos estacionamiento, la directiva no cambia si no hay reuniones. El hecho ocurrió el 1 de mayo pasado. Para la señora Elena, detrás de esta presunta amenaza estarían los dueños de los clubes nocturnos del centro comercial Lo Castillo de Vitacura, que coincidentemente son parte de la directiva de copropietarios. Y no me molesta que existan, me molesta que el de arriba, el Lucas Bar, se haya tomado las terrazas. Y me molesta que el señor Goich, que es el que administra el Platinum, no nos deje respirar tranquilo y nos maneje de día y de noche. Antes del episodio de la cabeza de chancho ya había recibido anónimos en su local comercial. El reclamo y denuncia en contra de los clubes nocturnos es respaldado por el concejal Cristian Araya. En uno de los anónimos aparece su cara con una X. Frente a los problemas de copropiedad, ahí yo no me voy a involucrar, hay ciertos temas que son privados propios de la administración del local, pero sí hay hechos que son preocupantes, hechos de connotación pública, que afectan la tranquilidad del barrio, y es frente a eso toda la fuerza del mundo para poder buscar una solución, porque aquí no hay espacio para la violencia. Como ejemplo del problema de seguridad que generarían los clubes nocturnos y que supuestamente se arrastran desde hace años, el concejal muestra unos videos en los que asegura un guardia de seguridad dispara al aire. Sería de un nightclub ubicado a cuadras del sector en cuestión. O en que se ve cómo se golpea a una mujer que estaba dentro del recinto.
La pelea de fondo es que muchos vecinos y locatarios sienten que el sector donde se emplaza el centro comercial se está transformando en un barrio rojo promovido por los clubes nocturnos. Lo único concreto hasta el momento es que la señora Elena Tagle interpuso una denuncia por amenazas. Indicios de manipulación en los datos que se entregan de la inflación detectó el INE en los datos de agosto y septiembre pasados. Expertos aseguran que sería la crisis más grave que ha vivido el organismo en sus 176 años de historia. Habría habido una manipulación en las cifras del índice de precios al consumidor. Una noticia que desató la polémica en el INE y que los tiene nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por indicios de manipulación en las cifras del IPC de agosto y posiblemente de septiembre del 2018. Datos revelados por un sumario hecho por la propia institución que está investigando desde 2016 a la fecha y que tuvo como primer damnificado al jefe del Departamento de Precios, que fue suspendido de su cargo. Pero esto va más allá y genera preocupación. El INE es una institución que viene hace tiempo mostrando síntomas de debilidad metodológica en sus procesos. El gobierno apoya plenamente la decisión del director del INE. Asimismo, respalda todas las medidas dirigidas a esclarecer esta situación y sancionar a los posibles responsables. Esto que dio a conocer hoy día, efectivamente, es la peor pesadilla para un instituto de estadística. Es un delito que en este contexto es agravado porque efectivamente los funcionarios del INE tienen una regulación especial, adicional en términos de la custodia y de la presentación de datos. Una polémica que pone nuevamente en cuestionamiento la credibilidad de la institución estadística más importante de nuestro país y que desde el sector de la producción y comercio se encargaron de rechazar. Nos parece preocupante, nos parece grave, pero también entendamos que el costo de esto lo paga el ciudadano día a día cuando la UEF termina impactando el costo desde un crédito hipotecario, desde un endeudamiento. Y es que justamente estos indicios de manipulación afectan principalmente el costo de la vida. Todos los contratos que habitualmente en el caso de Chile se reajustan por el IPC. Típicas contratos de salarios, contratos de arriendo, contratos del TAG, contratos de la ISAPRE. No sé, lamentablemente con esto se abre una caja Pandora que de verdad uno quisiese haberla mantenido cerrada siempre. La denuncia presentada por el director del INE fue tomada por la Fiscalía Centro Norte, que será la encargada de continuar con la investigación, que desde la propia institución no descartaron haya más irregularidades. Estuvo desaparecido 6 meses hasta que un examen de ADN confirmó que el cuerpo calcinado encontrado en una camioneta pertenece a un ingeniero que se extravió en San Pedro, Atacama. Fue un enigma policial que comenzó en octubre del 2018 con la desaparición de Héctor Enríquez Aravena, de 49 años. Fue aquí en su vivienda donde su expareja lo vio por última vez. Desde allí en adelante su rastro se transformó en un completo misterio. Operativos de búsqueda por el desierto no pudieron dar con él, pero el pasado 27 de abril en las cercanías de Calama, el hallazgo de un auto calcinado con un cuerpo al interior encendió las alarmas. No fue sino hasta hoy que se confirmaron las sospechas con la entrega de resultados del examen de ADN. Se logró establecer que ese cuerpo correspondía al ingeniero desaparecido. Por lo tanto, ya hay certeza completa respecto a su identidad. Y es que el examen de ADN fue cotejado con muestras de sus propios familiares. Sin embargo, ¿qué ocurrió con él y cuánto tiempo estuvo en el lugar? Son aristas aún por investigar. Este es un trabajo bastante arduo por cuanto el cuerpo, como está calcinado, requiere de la intervención de diferentes tipos de profesionales que lo examinen a fin de poder emitir una opinión final. Diligencias que lidera el Laboratorio de Criminalística de Antofagasta, de las que familiares de Héctor esperan respuesta con ansias. El hermano de la víctima, en tanto, declinó entregar declaraciones para proteger a su entorno familiar. Fue a denunciar agresiones de su marido, pero dice que se encontró con un carabinero que la recriminó por no denunciar antes y tampoco tramitó la acción. En el Ministerio de la Mujer condenaron el mal criterio del funcionario policial. Yo lo único que le digo a usted, que usted no es psicólogo ni mediador y que por favor se limite a tomar un denuncio que yo quise hacer el día de ayer y que usted no me lo permitió. Usted hace un año que está con esta situación. Sí, usted no, ese no es su problema cuando yo debía hacerlo. ¿Puede un carabinero que actúa como ministro de fe ante denuncias cuestionar a una víctima de violencia intrafamiliar?
Yo no quiero seguir con él, él me golpeó, me amenazó de muerte, me agarró del cuello. Todo eso, y él reconoció frente a usted el abuso sexual y usted no lo dejó registrado. Mire, usted como eso no es su problema. Bueno, le conté todo, las agresiones psicológicas, físicas, económicas y el tema de la violación. Entonces él, más que querer tomar mi denuncia, trató como de actuar como mediador, como psicólogo. ¿Es esa su función? Y este no es el protocolo que corresponde y no es la capacitación tampoco que la institución está haciendo con nosotros. Él debería haber recibido la denuncia, haberla constatado y haber activado el protocolo de violencia extrema, debido a que su caso es de violencia la más aguda que tiene relación con la vida de una mujer que ha sido amenazada de muerte y además ha sido atentada físicamente. El sargento primero Zúñiga prosiguió. Había terminado mi servicio. Y ya. Se lo iba a tomar, pero y me dijo, váyanse. ¿Okay? ¿Fue por eso que no quiso tomar la denuncia? ¿Porque estaba fuera de turno? ¿Dónde queda el derecho de la víctima en este caso? O sea, debes darte todo el tiempo necesario para que este primer relato, en este caso, se dice cumpla con la norma, con instaurar la denuncia y activar el circuito de apoyo a esta mujer. Apoyo que nunca llegó por parte del funcionario. Por el contrario, ella asegura que la hizo sentir aún más mal. Que yo soy la que toma pastillas y por eso no estoy hablando mi racionamiento lógico. Ah, qué bueno que lo reconozca, que me lo dijo delante. Me trata como de loca, como de di lo que quieras, total, eres tú la que toma pastillas, no yo. Sentí el mismo abuso por parte de mi esposo cuando él me decía, tú estás enferma, estás loca porque estás empastillada. Otro punto que la mujer intenta denunciar es el abuso sexual por parte de su marido, a lo que el sargento primero le responde. Pero eso no es abuso sexual. Eso sí fue abuso sexual. He hablado con abogado. Así como por eso no lo tiene que decir. Entonces usted no diga que no es abuso sexual. Él juzga sobre la calidad del abuso sexual, dice que no era abuso sexual. No es cierto lo que él está diciendo. Que estés casado no significa que tu pareja sea dueño de ti y de tu cuerpo. Falta de profesionalismo y de protocolo. Carabineros de Chile ya tomó medidas. Tenemos una investigación administrativa en curso para poder determinar las responsabilidades que correspondan. Además de eso, también se ha dispuesto enviar los antecedentes a la Fiscalía para efectos de las responsabilidades penales que puedan haber en el incumplimiento de los deberes que le corresponde a todo carabinero en su accionar. Para reforzar las medidas contra la delincuencia, el gobierno lanzó el Plan Calle Segura. La medida contempla 3 pilares centrales: la modernización de carabineros, la aprobación de proyectos de seguridad en el Congreso y la implementación de tecnología como drones, cámaras y pórticos en comunas marcadas por la delincuencia. El presidente Piñera junto al ministro del Interior, Andrés Chadwick, destacaron que esta inversión en equipos de seguridad busca equiparar las condiciones de seguridad con comunas del sector oriente, donde ya operan drones y cámaras de este tipo. La Comisión de Trabajo de la Cámara rechazó la idea de legislar la reforma al sistema de pensiones, un proyecto emblemático que ahora está en riesgo. No fue un debate fácil. 13 diputados debían decidir si el proyecto de reforma a las pensiones se discutía o no. Otra vez, y al igual que la discusión tributaria, el voto de un demócrata cristiano era clave. Finalmente, la oposición se alineó y rechazó la idea de legislar. Es una señal política muy potente al gobierno de que de verdad, si quiere avanzar en una reforma previsional, tiene que ser sobre la base de un acuerdo político y social que lo sustente y que sea lo más amplio y transversal posible. Es un proyecto que aumenta las pensiones para 2,5 millones de chilenos y que no entenderían los chilenos que hoy día están esperando un aumento de la pensión que se niegue la idea de legislar. Aumentar las pensiones básicas y crear un aporte para la clase media y las mujeres son los temas donde hay consenso. También en subir la cotización, la propuesta del gobierno apunta a 4 puntos con cargo al empleador, pero el debate se vuelve complejo cuando hay que determinar quién administrará ese dinero extra. ¿Podrían ser las AFP? Disconforme totalmente. Para mí, eliminarla. Yo creo que lo mejor es generar una alternativa, hay que ver qué es lo que se puede realizar. Hoy día es lo que tenemos, yo creo que hay que mejorarla. La oposición pide un nuevo organismo público distinto a las AFP, que incluso pueda ser una alternativa a las actuales administradoras. Este ente público debería abrir la posibilidad de que quienes así lo prefieran puedan trasladar sus recursos desde las AFP
que existen actualmente a este ente público. Desde un punto de vista técnico no hay ninguna razón para no entregarles ese 4% adicional si es que va a ir a cuentas individuales, porque lo único que se generaría sería una sobrecomisión que no tiene ningún sentido. ¿Pero qué pasa con los actuales pensionados? Desde siempre que han estado malas, las pensiones, sobre todo el nivel bajo, que no les alcanza. El sistema está muy malo, las pensiones son pésimas, mi papá es jubilado, no es mucho lo que gana. No hay acuerdo en qué rol debe jugar el Estado, en cómo incorporar mayor solidaridad al sistema y en aumentar las jubilaciones que hoy se entregan a los pensionados. Es necesario, pero no es lo suficiente. Las pensiones de corto plazo, las pensiones actuales no van a recibir absolutamente nada de esa situación y por lo tanto es necesario hacerse cargo del aumento de las pensiones en el corto plazo. Es necesaria una solución de corto plazo para eso, que puede perfectamente empezar con un aumento de inmediato, un 20% de las pensiones solidarias. La discusión parlamentaria se entrampó. El proyecto del gobierno que buscaba cambios al sistema de pensiones tuvo un duro revés en el Congreso. Un portazo a las familias de clase media. Así definió el gobierno el rechazo a la idea de legislar el emblemático proyecto de admisión justa. Ello pese al llamado del presidente Piñera a los parlamentarios para que aprobaran esta iniciativa. Un sistema de admisión escolar basado en el esfuerzo y mérito de los alumnos, sin el azar de la tómbola. Que los padres recuperen el derecho preferente a elegir el colegio de sus hijos y otorgar libertad a los establecimientos. Pilares de un proyecto emblemático para el gobierno, pero que fue duramente criticado por la oposición. Iniciativa que venía precedida de un polémico envío masivo de correos electrónicos firmados por la propia ministra Marcela Cubillos. Campaña informativa sobre un proyecto de ley que fue calificada como improcedente y abusiva por la oposición, tanto por el uso de datos personales de padres y apoderados, como por la difusión de una iniciativa que, a juicio de los parlamentarios que llegaron hasta Contraloría, no constituye una política pública. Hemos pedido a la Contraloría que pueda revisar los actos de legalidad en los cuales ha incurrido la ministra de Educación. A modo de defensa del proyecto, diputados de Chile Vamos exhibieron parte de la campaña comunicacional del gobierno anterior sobre la ley de inclusión. No es posible que sea la plata de alguien, no es posible que sea el apellido de alguien o el lugar donde tú naciste lo que te lleve lejos. Nosotros queremos valorar el mérito y el esfuerzo. En este clima se llegó a la decisiva votación en la Comisión de Educación de la Cámara. Debate al que durante la mañana entró de lleno el presidente Sebastián Piñera, quien mediante su cuenta de Twitter formuló un llamado para aprobar la iniciativa. Por la afirmativa, 6 votos, 7 en contra. Y así, en votación dividida, el proyecto fue rechazado por la Comisión de Educación. Nosotros tenemos la posibilidad, pues cuando hay proyectos que atentan contra nuestras convicciones y que creemos que perjudican, en este caso, la libertad de elegir de los padres apoderados, tenemos el derecho de aprobar o rechazar en general una iniciativa. Esta actitud que ha consolidado hoy día la oposición demuestra que lo único que los une es oponerse a un proyecto que, tal como ya se señaló, venía a corregir el sistema de admisión escolar. Lo que se ha hecho hoy día es darle un portazo a miles de familias de clase media que quieren que el mérito académico de sus propios hijos, el esfuerzo, sea reconocido y ir recuperando más espacio para el derecho a elegir la educación de sus hijos. Ahora, la idea de legislar admisión justa se votará en sala. Y en caso de un nuevo revés en el Congreso, el gobierno ya anunció que el próximo año insistirá con el proyecto. A esta hora tenemos una temperatura de 7,4 grados y Santiago estará despejado con una máxima de 28. Quellón estará parcial con una máxima de 12 grados. Gracias por la sintonía y seguimos con informaciones en Canal 24 Horas.